estamos platicando sobre las manifestaciones antirracistas que están ocurriendo ya desde hace varios días en Estados Unidos. Y para eso me voy a enlazar ahora con uno de nuestros grandes expertos en temas de racismo, que es Federico Navarrete, investigador de la UNAM, y a quien le agradezco mucho que haya aceptado esta conversación. Federico, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Hernán. Qué gusto verte, saludarte. Gracias, Federico, el gusto es mío. Bueno, lo primero que quisiera preguntarte es, a ver, no es la primera vez que en Estados Unidos se ven, primero que se ven acciones de brutalidad en contra de personas afrodescendientes, pero tampoco es la primera vez que las víctimas responden con manifestaciones de muy diverso tipo. Esto lo hemos visto en distintos momentos de la historia de los Estados Unidos, desde el asesinato de Martin Luther King hasta años recientes. Pero, ¿qué ves distinto en lo que estamos viendo hoy con relación a eso que habíamos visto antes? ¿Qué está pasando hoy? Bueno, yo creo que realmente este es un episodio más de una lucha de muchos siglos de los afroamericanos en Estados Unidos por ser tratados simplemente como seres humanos y por tener acceso a los mismos derechos que le corresponden a los ciudadanos blancos de su país, por tener la misma prosperidad, por tener los mismos servicios de salud, los mismos derechos ciudadanos que se les han negado sistemáticamente, ¿no? Yo creo que lo que es diferente en este momento y que de alguna manera es esperanzador es que hay un consenso, yo percibo un consenso muy amplio en la sociedad norteamericana, más allá del sector abiertamente racista que está con Trump, el resto de la sociedad norteamericana lo veo muy claramente alineado con esta protesta y reconociendo la legitimidad de la protesta, más allá de los incidentes de violencia y todo eso, reconociendo que de todas maneras la protesta no se puede criminalizar y no se puede reprimir porque es una protesta legítima. Y vemos un buen número de personas de todos los orígenes continentales, personas de origen europeo, personas de origen africano, personas de origen asiático, personas de origen mexicano, participando en estas manifestaciones. Entonces creo que esta amplitud sí es una cosa inédita en las manifestaciones en Estados Unidos ahora. ¿Y qué consideras que ha sido clave en determinar una reacción de esta magnitud? Muchísimas ciudades se han manifestado. ¿Qué es lo que genera esta reacción? ¿Es el impacto de haber visto este video en las redes sociales? ¿Qué otros factores, además de ese, que es el más evidente? Bueno, creo que ese va a ser un tema que vamos a tardar mucho tiempo en entender porque el estallido sí es realmente impresionante. O sea, la espontaneidad con la que se ha esparcido no solo en las grandes ciudades, sino parece que también ahora hay manifestaciones significativas en ciudades relativamente pequeñas en las que no las había habido antes. O sea, sí parece tener una fuerza muy grande. Yo, pues, digo, puedo imaginar un factor fundamental, que es la epidemia. O sea, el COVID-19 claramente ha afectado a los grupos afroamericanos de una manera mucho peor que que a otros grupos étnicos. O sea, se están muriendo al doble de proporción que el resto de los grupos étnicos de Estados Unidos. Y eso, y por otro lado, toda esta retórica de la apertura y del Let's Great America, make America Great Again, claramente la perciben que está construida sobre la posibilidad de que se mueran, de que se sigan muriendo ellos, de que sus vidas valen menos. Entonces ya es algo que está sucediendo, están perdiendo empleo, están perdiendo medios de vida, están forzados a realizar los trabajos más peligrosos y de mayor contagio, no tienen seguro médico, se están muriendo mucho más que los otros grupos y ahora pues la apertura se pensaba basar en ignorar su muerte, en seguirlos matando. Y ahora que los policías de Minneapolis, que son un grupo que aparte tradicionalmente está muy alineado con Trump y que parece compartir sus ideas racistas, que este grupo haya realizado un linchamiento, porque lo que hizo la policía de Minneapolis en este caso fue un linchamiento, como los que sucedían en los años 50 o 40 en Estados Unidos, pues fue la gota que derramó el vaso o que hizo evidente esta decisión de los grupos racistas blancos de seguir matando negros con impunidad. Claro. Ahora, Federico, ¿cómo explicarnos que Estados Unidos es un país que ha implementado políticas de acción afirmativa, cuotas para los afrodescendientes en las universidades,
una serie de mecanismos que intentan nivelar de alguna forma la cancha y generar más ventajas para las personas afrodescendientes. Tiene un sistema legal mucho más poderoso que el nuestro. ¿Cómo explicarse que la problemática del racismo, a pesar de los avances que ha tenido el país, todavía no se logre superar después de tanto tiempo y que incluso haya un supremacismo blanco tan fuerte? Pues esa es una de las paradojas trágicas de la historia de ese país, ¿no? Porque finalmente, en efecto, el movimiento de los derechos de los afroamericanos conquistó históricamente ha tenido grandes logros, ¿no? Tuvo la conquista de la igualdad en la educación, en principio, la conquista de los derechos de votación, todo eso han sido grandes logros que han costado, aparte, movilizaciones, muertos, sangre, represión. O sea, han sido muy difíciles. Pero por otro lado, hay una estadística alarmante. En Estados Unidos, una mujer negra con doctorado y con ingresos altos, o sea, una mujer negra de clase alta con un nivel educativo muy alto, tiene el doble de posibilidades de morir por complicaciones de parto que una mujer blanca en la misma condición. E inclusive esa mujer negra que es profesora universitaria, que está en una condición de privilegio, que es ejecutiva de una compañía o que es Serena Williams, tiene más posibilidades de morir por complicaciones de parto que una mujer blanca pobre. Entonces eso implica que hay una historia, la historia del racismo en Estados Unidos está tan acendrada que, que ni siquiera 50 años de avances que los ha habido, hubo un presidente afroamericano hace unos años, han logrado como desraizar esa planta maligna, porque por otro lado hay un libro interesante que recientemente publicó Eduardo Porter, un reportero del New York Times, que se llama American Poison, el veneno americano, en que argumenta que todos los momentos históricos en que Estados Unidos pudo haberse convertido en una sociedad más democrática, más justa y más inclusiva, fueron básicamente arruinados por el racismo. Porque en el momento en que se empezaba a hablar de derechos sociales amplios, y en que esos derechos sociales amplios obviamente debían incluir a los africanos, a los afroamericanos, había un sector muy fuerte de la población blanca de Estados Unidos que prefería no tener esos derechos con tal de no compartirlos con los afroamericanos. Entonces hay ahí una relación de violencia fundadora de la sociedad norteamericana entre los blancos y los negros que pues va a llevar, como estamos viendo, a la autodestrucción de ese país. Terrible. Federico, ahí, bueno, es interesante también ver cómo el tema se ha leído en México y en los últimos días el tema ha estado muy presente en las redes sociales, ha sido trending topic en Twitter. ¿Qué te parece si vamos a un corte y de regreso analizamos estas reacciones? Porque creo que hablan mucho también de cómo se entiende o se malentiende el tema del racismo en nuestra sociedad. Pero si me permites, vamos a un corte y ya estamos de vuelta en un minuto. Claro que sí. Ya volvemos. Gracias, estamos de vuelta en esta plática con el historiador, especialista en racismo, Federico Navarrete, con quien estamos conversando sobre estas manifestaciones antirracistas que se están viviendo en numerosas ciudades de los Estados Unidos. Federico, me gustaría ahora que hablemos sobre cómo se ha leído el tema en México. La evidente, digamos, reacción de muchos es un poco de comparar el racismo en Estados Unidos y el racismo en México. Y una vez más salta, pues lo que siempre hemos dicho, que es el racismo es mucho peor allá que acá. Creo yo que en realidad la gran diferencia es que allá se habla muchísimo del tema, hay innumerables estudios, trabajos académicos, etcétera, de los que hay en México, donde el tema más bien ha estado soterrado, y quien lo sacó a colación fue el actor Tenoch Huerta, que subió un tuit hace unos días que decía: cuando terminen de apoyar el tan necesario movimiento antirracista en Estados Unidos, ¿podemos hablar del racismo en México o ese tema seguirá siendo tabú? Y luego de eso, Mauricio Martínez, otro actor, le respondió, bueno, no sé si Mauricio Martínez es actor o a qué se dedica, pero le contestó: Benito Juárez fue presidente de México en 1858. En Estados Unidos no hubo un presidente de color sino hasta 2009, cuando Obama llegó al poder. Con eso tienes para darte cuenta de lo que el tema del racismo aquí en Estados Unidos
de que el tema es mucho más profundo. No niego que México sea racista, pero no se compara. ¿Qué podrías decir sobre esto, Federico? Bueno, creo que en el caso de este personaje, claramente es el asunto que todo en Estados Unidos es mejor. Entonces, él es mejor porque está en Nueva York. Estados Unidos es mejor que México y pues si Estados Unidos va a ser racista, pues lo va a hacer mejor que los mexicanos, porque los mexicanos somos tan chafas y tan nacos y todo lo que a él le parecemos, porque aparte hay muchos otros tweets en que habla de todo eso, de los nacos que somos y todo eso, que ni siquiera buenos racistas podemos ser como los gringos. Más adelante en el diálogo que se armó con Tenoch, él respondió en algún momento, bueno, es que en México ni siquiera están preparados para tener esta conversación. Como si en México no hubiera desde hace años una conversación interesante sobre antirracismo, sobre racismo, entre medios académicos, con intelectuales indígenas, pero pues está hablando desde su ignorancia y desde sus prejuicios racistas. O sea, claramente es un chico bien de Monterrey que se fue para allá y que se siente mejor porque está en Nueva York. No es muy diferente de tantos intelectuales mexicanos que presumen sus estancias en el extranjero es parte del síntoma del racismo mexicano. Yo realmente cuando tengo este tipo de debates sobre si hay racismo en México y veo estas respuestas, lo que se me antoja nada más es poner la expresión de esta latina quod erat demonstrandum, ¿no? ¿Te acuerdas cuando tú No, hacías pero tus tú le programas puedes de radio? explicar a Mauricio, y yo creo que Mauricio quizás lo valore. Yo creo que tú podrías aprovechar este espacio para explicarle a Mauricio las diferencias entre el racismo en Estados Unidos y el racismo en México. Bueno, de acuerdo. Pues mira, o sea, más allá de explicárselo a Mauricio, creo que es un tema interesante discutir porque sí hay diferencias, ¿no? Creo que, en efecto, él señaló una cosa que es meritoria, más allá de sus prejuicios personales, ¿no? El primer punto es que el racismo en Estados Unidos siempre ha sido público y político. O sea, en Estados Unidos se mantuvo la esclavitud hasta 80 años después de la independencia y siempre ha habido leyes que han distinguido a las personas por su origen étnico, por su supuesta raza. Ha habido leyes discriminatorias y realmente siempre ha sido un tema más bien de derecho y de política. Y en cambio en México el racismo es más bien un tema privado y familiar. O sea, un estudio reciente que hizo Patricio Solís y el equipo que estudian la desigualdad y el racismo en el Colegio de México, lo que demostró es que la mayoría de los incidentes racistas en México son dentro de la propia familia. Son incidentes, la manera en que en la familia misma se discrimina a unos parientes o otros por su color de piel, por su supuesta belleza y todo eso. Entonces eso implica que en México el racismo es más bien una cuestión privada, una cuestión social y no tanto una cuestión pública. En México desde 1824 las leyes no han establecido distinciones raciales entre los ciudadanos y eso creo que es una cosa muy positiva de la tradición mexicana que a veces podemos olvidar, pero eso no significa que a nivel social no haya un racismo muy pertinaz. Y justamente como es privado, como sucede en las relaciones familiares, y en ese sentido, por ejemplo, hay que decir que no es muy diferente y que de hecho está íntimamente asociado a la violencia contra las mujeres, por ejemplo, ¿no? O sea, también, si tú les preguntas a las mujeres cuáles son los ambientes más peligrosos para ellas, pues son la familia. O sea, la mayoría de las agresiones sexuales y los abusos suceden en ambientes familiares. Entonces, que el racismo suceda en eso habla más bien de un régimen particular de México que es más una formas sociales, privadas de ejercer esta violencia, que en Estados Unidos, que es una cuestión pública mucho más abierta. Claro. Federico, Tenoch subió una gráfica donde aludía al término whitexican y Mauricio le respondió muy enojado. Después de que Tenoch subió esto, del privilegio de ser whitexican, Mauricio subió un tuit muy enojado donde le dice, con todo respeto, ya sabemos que cuando uno empieza diciendo con todo respeto es que está enojado y que va a decir algo muy agresivo. Ya desde que usas una gráfica con el término whitexican, tu argumento pierde seriedad. ¿No te das cuenta de que eso también es discriminatorio? México sí es un país racista y clasista, pero jamás como el racismo que existe en Estados Unidos. ¿Qué podríamos decir de esto? Porque pareciera ser que Mauricio, como muchos otros, creen que el término whitexican los discrimina, que es discriminatorio, y muchos de ellos sienten que son discriminados incluso por ser blancos, que también ellos son discriminados, como si existiera el racismo a la inversa. Creo que es importante que expliques esto también, porque es un tema en el cual generalmente hay mucha confusión también. Sí, bueno, creo que en primer lugar,
es muy chistoso que él primero afirme que es malo hablar de whitexicans y luego otra vez salga con este rollo que en Estados Unidos sí son mejores, hasta en los racistas, que en México, que es un argumento 100% whitexican. Entonces, o sea, creo que más bien se lo tomó personal. Es como me acuerdo que hace unas semanas un intelectual medianamente famoso se ofendió porque vio que en la Facultad de Filosofía y Letras las mujeres feministas habían pintado una pinta que decía, te detestamos, macho de izquierda. Y entonces, tuiteó que eras mujeres muy intolerantes y no sé qué, pues porque básicamente cuando le dijeron macho de izquierda se sintió aludido. Y bueno, creo que es un caso de eso, ¿no? O sea, la palabra whitexican es una palabra que puede ser ofensiva, pero que no es lo mismo que un término racista. En primer lugar, porque no discrimina a una persona que ya es objeto de discriminación. En México ser blanco más bien te da privilegios. Te hace ser bonito, aunque no lo seas, te hace parecer inteligente, aunque no lo parezcas, te hace creerte mejor que los demás, aunque no lo seas, y te abre muchas oportunidades. Entonces, Ya no me digas, Federico, que me hace sentir mal, pero a ver, déjame leerte otro tuit de Mauricio que dice, porque Mauricio está convencido de haber sido víctima de discriminación allá en Estados Unidos, y sube este otro tuit que dice, no jodas, a mí me han llegado a negar hasta castings por ser blanco y rubio de ojos verdes. Neta, si no sabes, no opines. ¿Cómo ves bueno, esto, Federico? lo que te diría es que, o sea, yo el otro día fui a un casting en que querían una mujer guapa de 25 años y pues no me dieron el papel. O sea, y la verdad es una discriminación terrible, ¿no? Porque, o sea, el hecho que ya es un hombre de 56, o sea, obviamente, si el casting era para personas que no eran blancas y de ojos verdes, pues no se lo iban a dar a él. Ahora, 90% de los castings, o 99% de los castings en México, discriminan contra las personas morenas. Cuando un casting habla de latino internacional, ya está diciendo no se presenta nadie con rasgos indígenas. Cuando un casting habla de estilo Polanco Condesa, ya está hablando de que quiere gente con color de piel blanco. Entonces, digamos, que él le haya ido mal en un casting de 100 no implica que 99 de los otros castings no tengan una dirección diferente. O sea, digo, es un Claro. argumento que no se sostiene para nada. Y es el punto del antirracismo. O sea, el racismo es un sistema estructural que desde hace 500 años oprime a los africanos y a los indígenas. Y que ha significado la muerte, el despojo y la destrucción de sus culturas, de sus territorios y la muerte de millones de personas. Los blancos han sido, históricamente, las gentes de origen europeo han sido los beneficiarios de ese sistema. Entonces, cuando a un blanco se le señala su privilegio, no tiene ni de broma la misma dimensión, ni es lo mismo que cuando a un negro se le dice negro y se le asfixia en la calle por el hecho de ser negro. Claro, Entonces, totalmente. realmente suena como veleidad de persona absolutamente frívola, quejarte porque no te dieron un papel, cuando lo que está hablando la gente en Estados Unidos y los negros en Estados Unidos y los indígenas en México es de no morirte de hambre, de tener acceso a que tus hijos no se mueran por enfermedades curables, de tener acceso a que no te mate la policía. Entonces, realmente, Claro, digo que si él bueno, considera que eso es discriminación, pues no tiene idea, ¿no? gracias, Federico. Pues se nos terminó el tiempo. Nosotros invitamos a Mauricio a hablar de este tema a este programa. No nos aceptó la invitación hoy, nos dijo que tal vez mañana lo iba a considerar. Yo espero que acepte la invitación. Aquí queremos oír todas las voces y ojalá que nos considere la invitación. Federico, te agradezco mucho. Creo que ha sido muy claro el análisis que has hecho y ha clarificado mucho de este debate que se ha tenido en redes sociales en los últimos días. Gracias, Federico. Muy buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Y a usted.